Buenas tardes, este es nuestro reporte final sobre la situación problema generación de energía fotovoltaica de la clase Análisis de circuitos eléctricos. Los integrantes son Héctor Alvarado, Fernando Guan, Dulce Naranjo, Raimundo Toledo, Daniel Tobar y Diego Salinas. La situación problema nos habla acerca de que la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas de nuestro país, así como un marco legal favorable para el sector energético, lo convierten en uno de los territorios con mayor potencial para aprovechar la radiación y la energía solar. Los objetivos para este segundo entregable son conocer las bases y principios de operación de las celdas solares fotovoltaicas usadas para la generación de energía eléctrica, practicar el armado virtual y real de las celdas fotovoltaicas en módulos y conexiones en serie y en paralelo, aprender a obtener de manera simulada y experimental las curvas con parámetros intensidad, voltaje y potencia, identificar los principales factores que pueden afectar el desempeño de los sistemas fotovoltaicos, como la ubicación, sombras, inclinación, entre otros, conocer más acerca de la situación de la generación eléctrica por celdas fotovoltaicas en México y en el mundo. Adentrándonos más en la investigación de este reporte, la capacidad actual instalada en megawatts de los sistemas fotovoltaicos en México acumula un total de 5.510 megawatts en nuestro país, representando un incremento anual del 87%. Acerca de la energía fotovoltaica que se produce anualmente en México, en 2021 se alcanzó una cantidad de 7.040 megavatios, lo que representa un incremento de aproximadamente 25.4 en comparación con el año anterior. Acerca del porcentaje que representa la energía fotovoltaica generada en México del total de energía eléctrica producida en nuestro país, según un estudio realizado, se reporta que el total de energía fue un total de 317.278 gigawatts hora en 2018, siendo parte de las energías renovables de un 16.7%, en donde del total un 0.% es generado por energía fotovoltaica. Como se muestra aquí en la gráfica, aquí están las cantidades y los porcentajes, hay un 0.7% de fotovoltaica. Del porcentaje que representa la energía fotovoltaica generada en el mundo del total de energía eléctrica producida a nivel mundial, la energía solar representó el 2% de la electricidad generada y se espera que siga creciendo con 140 a 177 gigawatts de capacidad solar agregada en 2022. Acerca de cuál es el potencial de generación de energía fotovoltaica en México se cuenta con diversidad de riqueza natural y gracias a la latitud como a la radiación solar que llega, según International Renewable Energy, México cuenta con un potencial grande para esta tecnología de energía solar, ya que recibe diariamente un promedio de 5.5 kilowatts hora sobre metro al cuadrado. Aquí se muestra la radiación solar que existe en nuestro país y hay una tabla que nos demuestra en comparación de Alemania y China cómo es que el territorio de México es grande, la radiación solar es mayor y aún así la generación de energía solar es menor. Acerca del pronóstico de generación de energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años, se tiene un pronóstico de 2016 a 2030 en donde se ve aquí que se espera un crecimiento. Se estima un incremento de 2.180.7%, lo que equivale a 12.140.4 gigawatts hora, y la ubicación en 2.697.1 gigawatts hora al final de la proyección. Bueno, ¿qué son las celdas fotovoltaicas? Las celdas fotovoltaicas son aquellos dispositivos que absorben la luz y generan electrones, así generando una corriente eléctrica. Eh, Estos dispositivos funcionan por medio de un efecto llamado efecto fotovoltaico. Ahora bien, ¿qué son los módulos fotovoltaicos? Los módulos fotovoltaicos son aquellos dispositivos en donde comienza este proceso de transformación de energía, también conocidos como paneles solares. Están conformados por varias células, celdas fotovoltaicas, eh, en cuales trabajan en conjunto para generar un mayor potencial eléctrico. Ahora, en un módulo fotovoltaico, ¿cómo obtenemos el voltaje de circuito abierto y el voltaje de circuito cerrado, de cortocircuito? Bueno, como podemos ver en la primera fórmula, eh, tomamos en cuenta la temperatura, en donde está tomada en Kelvin. También tenemos la II, que sería la saturación de corriente cuando hay luz, y la I0 cuando cuando no hay saturación de luz y tomamos la corriente. Y KT, y KT sobre Q, que sería la tensión térmica, y N, que es el factor ideal. Por otro lado, tenemos C1, que sería la fórmula para sacar en cortocircuito. Y después tenemos el gráfico, en donde nos enseñan las curvas de las corrientes en cada una. Ahora bien, ¿cómo obtenemos las curvas de características de corriente versus voltaje y de potencia versus voltaje? Eh, si tomamos las mediciones de voltaje y corriente en un conjunto de cargas, se podría mostrar en este siguiente gráfico. El punto de la derecha del eje X es el circuito abierto, en donde la I es cero, y el eje vertical la cruza en el eje corriente circuito, ISC, que sería
donde el voltaje sería cero. Este tipo de gráficas se obtiene mediante un trazador de curva IV, el cual es el dispositivo utilizado por los fabricantes de módulos fotovoltaicos. Ahora bien, para la potencia se obtiene al multiplicar las dos magnitudes antes mencionadas mediante la ecuación P igual VI por A. A partir de eso se pueden apreciar los siguientes fenómenos. El módulo no suministra energía en el punto de circuito abierto y no suministra energía en el punto de corriente cortocircuito tampoco. Muy bien. Si se busca trabajar en el punto de máxima potencia, tendremos una tensión en el punto de máxima potencia VMPP y una intensidad en el punto de máxima potencia IMPP. El producto de VMPP por IMPP daría la potencia en su punto máximo PMPP. Por lo tanto, PMPP va a ser la multiplicación de ambas. Para obtener este punto, se utiliza un rastreador de punto máximo de potencia, el cual es un dispositivo comúnmente usado en paneles solares que podemos ver en la imagen de la derecha. Y la fórmula para calcular la generación de energía solar por día es la que vemos en pantalla del lado izquierdo, en donde HPS son las horas pico solares del mes en cuestión. LMD es el consumo medio energético diario. PR es el factor global de funcionamiento. Y para cada mes del año y para cada región del mundo existe un diferente HPS. Por ejemplo, en alguna región de México el HPS promedio puede ser de 4.6 en diciembre y de 6.2 en abril, aunque en México la verdad es que estos valores no cambian de manera tan radical. El siguiente paso sería multiplicar la potencia obtenida de cada mes por los días que tiene el mes en el año y finalmente sumar el total de los 12 meses del año. Ahora, a continuación vamos a pasar a la parte 3, que son los resultados hechos en PV-Watts, un simulador donde realizamos algunos ejercicios para poder cotizar el valor de la instalación de celdas fotovoltaicas en los hogares de los integrantes del equipo. Estos son los datos que nos arrojaron los resultados de uno de nuestros integrantes, donde el consumo de energía anual medido era de 2.803 kWh. Transformamos la energía AC/DC por factor multiplicante. En este caso lo multiplicamos por 1.1 y nos da 3.083.3 kilovatios. La cantidad de energía representada va a ser el 40% de esta suma total anual, por lo que lo multiplicamos por 0.4 para obtener un resultado de 1.233.32 kilovatios. Lo redondeamos a 1.200 kilovatios y lo dividimos entre 1.000 para poder ingresarlo al simulador, lo que nos da un tamaño de 1.2. Al utilizar el simulador de gastos provistos por la calculadora PV-Watts, se estimó que el costo del 40% de la energía consumida en el hogar anualmente que sería producida por los paneles solares que vamos a instalar es un total de 2.119 pesos mexicanos, tal como se puede apreciar en la esquina inferior derecha. Investigamos algunas compañías que comercializan el servicio de paneles solares en México y se encontraron las siguientes alternativas. Tenemos Abacus Solar Systems, que cuenta con un paquete de instalación de 4 paneles solares por un precio de 38.081 pesos mexicanos. SEMS Paneles Solares de Guadalajara, con un kit de 2 paneles solares, que genera 4 kilovatios hora diarios con un costo de 19.116 pesos mexicanos. Y finalmente tenemos a Let's Be Solar, con un paquete de 2 paneles que generan 660 kilovatios al bimestre entre los dos. Este tiene un costo de 25.806 pesos mexicanos. El promedio del costo de los 3 paneles solares es de 27.667 pesos mexicanos. Y realizamos la siguiente fórmula para saber en cuánto tiempo se amortizará el coste. Esto lo obtenemos dividiendo el precio promedio de los paneles a instalar entre el ahorrado por cada año, por el panel solar, claro. Y los años en los que se amortiza, en el caso concreto de este integrante del equipo, es de 13 años. En la sección 1 del entregable nos piden realizar simulaciones en Multisim. Aquí tenemos la primera, el cual es un módulo de 6 celdas fotovoltaicas conectadas en serie. La segunda son 2 de estos módulos conectados en paralelo. En la tercera tenemos 2 de estos módulos conectados en serie. Y en la última son 2 conectados en serie, pero uno está siendo afectado por una sombra, por lo cual su fuente se reduce al 70% de su capacidad inicial. Y bien, después de realizar las simulaciones, obtenemos los resultados siguientes, que es la curva corriente-voltaje y la curva potencia-voltaje de los cuatro circuitos simulados. Aquí tenemos el primero, que es el de las 6 celdas conectadas en serie. Pues solo es un módulo, entonces, como en la instrucción nos pide que la corriente de cortocircuito sea de 100 miliamperios, se mantiene así. Voltaje de circuito abierto, cuando la corriente llega a 0, es 3.5 volts, y la potencia máxima se obtiene a los 3.1 volts, poquito antes del voltaje de circuito abierto, y la potencia máxima pues da 295 megawatts. En la segunda simulación tenemos que la corriente de cortocircuito es el doble porque están en paralelo, y el voltaje se mantiene igual, y la potencia máxima es el doble, y se obtiene a un mismo voltaje, a los 3.1 volts, igual que en el caso anterior. Y entonces nos pasamos a la tercera simulación, que son 2 módulos conectados en serie. Aquí la corriente de cortocircuito se mantiene igual, 100 mA. El voltaje de circuito abierto se incrementa hasta el doble, 7.1 volts. La potencia máxima también es el doble, pero se requiere más voltaje, se requiere el doble de voltaje para alcanzar esta potencia. Entonces, podemos decir que que la potencia en un circuito paralelo se obtiene más rápido, se obtiene un voltaje menor. Es como más eficaz en un circuito paralelo. Entonces,
Nos pasamos a la última, que pues como está afectado por una sombra a un módulo, la corriente de cortocircuito es 70 mA, también se reduce a un 70%. El voltaje de circuito abierto es de 7 volts, igual que en el anterior, y la potencia máxima son 432 megawatts a los 6.3 volts. Es que ese 432 es un poquito menor al 591, es también porque se reduce al 70%, bueno, en específico a un 73% la potencia. Y todo esto debido a que pues, un módulo se reduce al 70%, ¿no? Inicialmente, como lo dice la instrucción. Aquí tenemos unas gráficas que comparan los casos de la 1.2, la instrucción 1.3 y la 1.4. Aquí tenemos que las principales diferencias son pues, la corriente, ¿no? Que en el paralelo la corriente inicial o la de cortocircuito es mayor, y en el circuito en serie lo que aumenta es el voltaje, ¿no? Y acá tenemos una comparación de las curvas corriente-voltaje de la 1.4 y la 1.5, es decir, los que están conectados en serie, pero uno es normal y uno es afectado por la sombra. Entonces, eh, aquí tenemos que la principal diferencia es que estos circuitos, pues por ejemplo, en el normal, uno empieza con 100 mA de corriente de cortocircuito y el otro empieza con 70 mA. Esto porque se reduce al 70%. Y la potencia también se reduce, pero aquí estamos viendo la corriente. Entonces, el voltaje se mantiene igual y pues esos serían los resultados de esta parte. Hola, mi nombre es Dulce y yo voy a presentar la sección 2, en la que hicimos una serie de experimentos en el que cambiamos bastantes factores para ver cómo se comportaban las celdas en cada uno de estos. Tenemos como primero el circuito de un módulo. En este se utilizó solo un módulo solar de 6 voltios y 100 miliamperes. Aquí está el diagrama de conexiones, el amperímetro y el voltímetro, que en este caso fueron multímetros, y el potenciómetro, que fue la resistencia. Aquí están las conexiones, fotos de las conexiones, la tabla, fueron pocos datos. Aquí tenemos la gráfica de la corriente versus el voltaje. La corriente máxima de cortocircuito fue de 0.097 amperes y el voltaje de circuito abierto fue de 6.81 voltios. Aquí tenemos la gráfica de potencia versus voltaje. El máximo fue de 3.38 watts. El siguiente es el circuito en serie, en el que se conectaron dos módulos en serie de 6 voltios cada uno igual. Las conexiones fueron bastante similares, solo cambiamos un cable aquí amarillo que conectaron los módulos en serie. Aquí cada uno una patita diferente, que era la roja y la negra, y conectados a los multímetros igual. Fotos, la tabla esta vez fueron más valores porque había más variación. Y la gráfica, que fue igual en la corriente de 0.095 amperes, y el voltaje fue el doble o más de 13.51 voltios, porque cuando está conectado en serie el voltaje aumenta y la corriente se mantiene igual. La gráfica de la potencia fue máxima de 0.895 watts. En paralelo se conectaron aquí las dos celdas de la mismo voltaje, y aquí están las conexiones. En blanco conectan a los cables rojos y en negro se conecta con el cable amarillo en paralelo. Los multímetros, aquí se ve más claro. Las fotos de diferentes medidas, la tabla, que esta vez igual fueron bastantes valores. Aquí está la gráfica. Esta vez cambió bastante la corriente, fue de 149 amperes, que es como el doble o más que antes, y el voltaje de circuito abierto, que fue de 6.52 voltios. Este es el de cortocircuito. En este caso, la corriente aumenta porque está en paralelo y el voltaje se mantiene igual que en un módulo. Aquí está la gráfica de potencia versus voltaje. La potencia fue de 0.661 watts, un poco menor que en serie, pero mayor en módulo. Aquí está el módulo en serie con sombra del 30%, está igual que el conectado en serie, todo está igual, menos la sombra que se hizo en una azotea, con las nubes un poco grises, era un día un poco nublado. Y aquí se observa que la corriente bajó bastante, desde 0.0245 amperes, y el voltaje se mantiene igual que en serie, con el sol al máximo punto, está en 13 voltios. Y las comparaciones, aquí está la gráfica de potencia versus voltaje, está en 247 watts, que es igual un poco bajo por la corriente. Y las comparaciones de la corriente versus voltaje en un módulo, en serie, en paralelo. En un módulo se mantienen los valores bastante iguales, en serie aumenta el voltaje y en paralelo aumenta la corriente. Y la más interesante, que es la de la sombreada comparada con en serie, con el sol a todo lo que daba. La corriente es muchísimo menor, es de 240 y algo, y en serie es como de 0.95, algo así. Esto cambia debido a que el sol estaba en un punto más alejado, igual que las nubes estaban un poco grises, que la azotea no estaba tan bien fija para los módulos, habían sombras, pero son factores que hay que considerar en los paneles solares, como vimos antes en PV Watts. Y pues eso sería todo. Como conclusión, podemos decir que la generación de energía por medio de celdas fotovoltaicas es una gran opción para las personas, ya que esta opción permite a los usuarios tener varios beneficios, entre ellos un ahorro monetario después de cierto tiempo para poder recuperar la inversión en los paneles solares, además de que el beneficio en el medio ambiente es grande porque no presentan ningún daño en él. Durante los experimentos, tanto virtual como práctico, pudimos observar que
las celdas solares presentan diferente tipo de potencia y de corriente de acuerdo con el tipo de arreglo que tengan, ya sea paralelo o en serie.